Continuamos con La Noche. Continuamos en el programa La Noche. Alan Gross, el contratista estadounidense que hoy fue liberado por el régimen cubano tras 5 años de prisión, se convirtió en el personaje que pasará a la historia como el punto de partida del nuevo enfoque de los Estados Unidos en sus relaciones diplomáticas hacia Cuba. Gross era considerado como el trofeo mediático de los hermanos Castro, quienes, acusándolo de espionaje, propusieron intercambiarlo por los 5 espías cubanos que Estados Unidos tenía en su poder. Hoy, físicamente deteriorado, casi sin dientes, él agradeció a quienes desde diferentes partes del mundo lo acompañaron esta media década que estuvo tras las rejas. Hoy, Alan regresó a casa. Se reunió con su familia, por fin. Hoy también fue devuelto a su país el ciudadano norteamericano Alan Gross. La pesadilla para Alan Gross parece haber terminado 5 años y 15 días después de estar privado de su libertad en un país que no era el suyo y en una prisión militar bajo la vigilancia del régimen de los hermanos Castro. No se trata solo de una liberación mediada, representa lo que analistas ya consideran el principio del fin del bloqueo de Estados Unidos hacia la isla. Un bloqueo en el que Gross estaba atrapado en el medio, rehén de un régimen que lo consideró su trofeo para pedir un intercambio por 5 prisioneros presos en Estados Unidos bajo cargos de espionaje. Gross purgaba una pena de prisión de 15 años desde el 3 de diciembre de 2009 por supuestamente participar en actos subversivos. Había viajado allí contratado por una empresa que trabajaba para la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos. Su misión era repartir ordenadores y equipos de comunicación satelitales entre la comunidad judía en Cuba. Múltiples fueron los esfuerzos que hicieron funcionarios estadounidenses para lograr una liberación mediada de Gross, pero todos infructuosos. Es muy difícil verlo quedarse en una prisión cuando debería estar con su familia. Durante su cautiverio, Gross perdió 46 de los 115 kilos con los que ingresó a prisión. El pasado mes de junio cayó en depresión después de conocer que su madre había muerto de cáncer y a partir de ese momento se negó a ver a los médicos, a su esposa Judy y a los funcionarios de la sección de intereses de Estados Unidos. Hoy el panorama dio un giro de 180 grados. No solo el régimen liberó a Gross y recibió a los 3 espías cubanos que tenían su poder Estados Unidos. Todo desembocó en una serie de medidas flexibles del gobierno de Obama hacia Cuba, que se habrían decidido luego de un año de conversaciones secretas. Un hecho que despertó opiniones divididas. A pesar de celebrar la liberación de Gross, altos funcionarios cubanoamericanos rechazaron la nueva postura de Estados Unidos frente a Cuba. Estados Unidos está negociando con un país terrorista que está en la lista del Departamento de Estado, no que lo decimos nosotros, pero yo creo que esto va a ser simplemente un plan económico del régimen para ganar un poco de dinero y arrestar a más turistas americanos. Sin embargo, desde Cuba, donde se sufre en mayor medida las consecuencias del bloqueo, la noticia fue recibida con beneplácito. Bueno, yo pienso que eso es lo que hacía falta para que se asocien y se levante el embargo, para ver si podemos estar un poquito mejor y recibir un poquito mejor de beneficios. Bueno, mejoraría la economía cubana principalmente. O sea, en general, al mejorar el país debe mejorar la economía de las personas también. Muy bien, integramos a esta hora en Atlanta, Georgia, a Jennifer McCoy, es directora para las Américas del Centro Carter. La doctora McCoy acompañó al expresidente estadounidense Jimmy Carter en su viaje a Cuba en el año 2011 cuando visitó precisamente a Alan Gross. Y en nuestros estudios en Washington está Frank Calzón, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre. A nuestros invitados les doy un saludo muy especial y voy a comenzar directamente con Jennifer McCoy, preguntándole específicamente por el momento en el cual el presidente Barack Obama toma esa decisión. Yo quiero conocer su opinión. ¿Por qué el presidente toma esta histórica decisión en un momento en el que no tiene el control de ninguna de las 2 cámaras del Congreso estadounidense, pudiéndolo haber hecho en el pasado, cuando sí tenía por lo menos el control del Senado de los Estados Unidos, y lo hace precisamente luego casi cerca de un mes de haber perdido las elecciones legislativas de medio tiempo? ¿Cuál es su opinión, doctora McCoy? Bueno, yo creo que hay 2 razones. Uno,
es el momento político en los Estados Unidos, precisamente porque es después de las elecciones de noviembre. Y el presidente Obama está consciente de su legado. Él entró a la oficina de la presidencia con la meta de mejorar relaciones con Cuba, pero no ha podido hacerlo, sobre todo por el obstáculo del encarcelamiento de Alan Gross. Y segundo, porque la salud de Alan Gross, física y mental, estaba deteriorando y era muy importante resolver esta situación lo más pronto posible. Doctora McCoy, en ese contexto, ¿usted cree que finalmente el presidente cubano Raúl Castro tomó esa decisión también de liberar a Alan Gross sobre la base de que prácticamente a él le servía más vivo que muerto y claramente Alan Gross estaba presentando unos problemas de salud muy graves e inclusive muchos de sus familiares temían que él perdiera la vida en cautiverio? Bueno, es posible que este era un factor en esa decisión, pero porque eso habría sido una cosa terrible para los dos países. Pero también yo creo que el presidente Castro está consciente de su legado y está tratando también de dejar un país en una situación mejor que está ahora y está preparando una transición a nuevas generaciones, a una economía diferente y necesita mejorar las relaciones con los Estados Unidos, no sobre todo por el embargo o el bloqueo, pero por las restricciones financieras sobre las transacciones financieras, que lo hace muy difícil la vida de los cubanos y la gente internacional que quieren tener intercambio con Cuba. Permítame, voy con el señor Frank Calzón, director ejecutivo de Centro para una Cuba Libre. Quiero conocer también su opinión sobre ese ambiente legislativo, ese ambiente político en el cual se desarrolla esta decisión histórica, este anuncio histórico que ha hecho el presidente Barack Obama. ¿Usted cree posible que los demócratas entre sí se pongan de acuerdo, que los republicanos entre sí se pongan de acuerdo y luego demócratas y republicanos puedan llegar a un acuerdo para que finalmente esta decisión que ha tomado el presidente Barack Obama sea un hecho? Mire, en el Congreso de Estados Unidos hay una mayoría amplia de demócratas y republicanos que parece que conocen mejor la situación de Cuba que la Casa Blanca. En el Congreso de Estados Unidos hay leyes que han sido puestas en vigor. Mucho de lo que se dice sobre esta gestión del señor Obama es una manipulación, francamente, de la noticia. Es verdad que han habido sanciones en contra de La Habana por muchos años. Es verdad que esas sanciones han ido cambiando a través de los años. En los últimos años, La Habana ha podido vender a Estados Unidos entre 400 y 700 millones de dólares al año. En las conversaciones con La Habana de Washington comenzaron en serio con Jimmy Carter, cuando se abrieron las representaciones diplomáticas en ambos países. El grupo de diplomáticos americanos en Cuba es más grande que la representación diplomática de Canadá, de España, de Rusia, de ningún otro país. No es por falta de presencia diplomática que existe una crisis entre Cuba y los Estados Unidos. El presidente ignora muchas cosas, ignora la represión que continúa en Cuba, ignora que lo que él ha hecho es aceptar un chantaje del gobierno de La Habana, porque La Habana ha pedido desde hace mucho tiempo que le cambiaran los espías por Alan Gross. Si eso era lo que el presidente iba a hacer, francamente debería haberlo hecho hace 5 años y haber evitado el sufrimiento de Alan Gross y de su familia. Los que hablan de la cuestión de Alan Gross, por ejemplo, el presidente Jimmy Carter fue a Cuba y regresó sin nada. Cuando otros americanos se han interesado en la cosa de Cuba, como el senador Ted Kennedy consiguió que le soltaran a un poeta cubano. Cuando Jesse Jackson fue a Cuba, trajo cerca de una veintena de presos políticos. El presidente Jimmy Carter fue a Cuba y no hizo
nada por conseguir la libertad de Alan Gross. Cuando Alan Gross pidió venir a ver a su madre enferma en los Estados Unidos, en el momento en que un espía cubano le pidió a Obama poder ir a Cuba a ver a sus familiares enfermos, el presidente Obama dejó que el espía cubano fuera a Cuba. Pero Raúl Castro no le permitió a Alan Gross que viniera a ver a su madre. La madre se murió y los que hablan ahora de Alan Gross en aquel momento no le dijeron nada a Raúl Castro que lo dejara para que viniera a ver a su madre enferma. Señor Casson, permítame, voy con Jennifer McCoy. Ella es directora del Centro Carter para las Américas. Señora McCoy, planteaba el señor Calzón un punto bien interesante y tiene que ver con ese mensaje que le queda a todos los ciudadanos en el continente americano. Por un lado, ese pragmatismo de la política en el cual pues se toman decisiones de acuerdo a unos intereses específicos que tiene cada uno de los gobiernos, pero pues por el otro lado, ese mensaje tácito que queda de prácticamente un canje, que prácticamente se hace. Son personas que fueron privadas de la libertad prácticamente por ejercer sus libertades civiles. Es en el caso de los disidentes cubanos que hoy están en libertad. Y por el otro lado, pues el caso de un contratista estadounidense que únicamente estaba llevando tecnología a ciertos sectores de Cuba y que por eso fue encarcelado. ¿Usted cree que qué mensaje le queda a la sociedad, a los ciudadanos en el continente americano, luego de esta decisión que han tomado tanto el líder de la Revolución Cubana, Raúl Castro, como el presidente Barack Obama? Bueno, primero que había algunos otros anuncios hoy importantes, creo que hay que reconocer. Y uno era el permiso para la Cruz Roja visitar, para verificar las condiciones de prisioneros. Y también la liberación de algunos prisioneros hoy. Pero estos actos de hoy, decisiones de hoy, no quiere decir que va a mejorar inmediatamente todo en Cuba. Claramente todavía hay cuestiones de derechos humanos importantes. Obviamente no hay competencia y libertad política o competencia electoral. No hay libertad plena de la economía. Y entonces hay muchas cosas que hacer. Lo importante es que es un paso histórico y es un paso hacia la capacidad de los dos países trabajar mejor para resolver los temas que tienen que ver uno con el otro. Los Estados Unidos tienen relaciones con muchos países en el mundo en donde hay desacuerdos importantes sobre varios temas de políticas, de derechos humanos, de la economía, sobre el clima, sobre muchas cosas. Pero el diálogo y la capacidad de resolver problemas juntos y también ayudar al pueblo para que puedan tomar las decisiones que quieran. Y yo creo que con esto podría ser un empoderamiento al pueblo cubano para recibir más fondos desde afuera, visitas desde afuera y de americanos y de sus familias y poder viajar y tener más acceso a la comunicación internacional, que eso era otro anuncio de hoy. Entonces yo creo que hay muchas cosas que anunciaron hoy importante en favor del pueblo cubano. Doctora McCoy, pero uno siente que esto va a redundar, según pues, el análisis que he escuchado de usted, quizás en beneficios económicos, pero mientras se dan esos beneficios económicos y todo fluye en materia económica, pues las libertades civiles continúan siendo coartadas en Cuba. ¿Cómo esa contradicción que va a existir luego de este anuncio que ha hecho el presidente Barack Obama? Bueno, como he dicho, este anuncio no significaba un cambio total en Cuba, es simplemente un paso. Y eso es lo importante para dar pasos. Y tenemos que ver lo que pasa en el futuro. Pero también era importante de resolver la cuestión de Alan Gross y para tener su liberación. Además, aparentemente hubo un otro agente de inteligencia de los Estados Unidos que fue cambiado
por los 3 agentes de Cuba. Entonces hay muchas cosas para ver en estos anuncios de hoy. Señor Frank Calzón, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, ¿usted cree que este anuncio que ha hecho el presidente Barack Obama repercutirá en algo en esa defensa de las libertades civiles que tanto han defendido los disidentes en La Habana, Cuba? ¿Tendrá alguna repercusión directa este anuncio en el respeto de las libertades civiles en Cuba? Mire, déjeme decirle, la doctora hablaba del diálogo entre Cuba y los Estados Unidos. El diálogo que tiene que haber, la discusión que tiene que haber, que tiene que permitir Raúl Castro, es en Cuba, para que los cubanos puedan hablar entre ellos. Por otro lado, si usted se da cuenta, lo que le están diciendo es que las medidas específicas, devolverle a los espías, sacar a Cuba de la lista de países terroristas, abrir una representación democrática más grande, son cosas específicas que el presidente Obama ya ha dicho que se van a hacer. Pero en cuanto se habla de derechos humanos, en cuanto se habla de los presos políticos, en cuanto se habla de la falta de libertad sindical en Cuba, todo eso son esperanzas. Esperanzas de la doctora, esperanzas de Jimmy Carter. Mientras tanto, en las cárceles cubanas, ella habla de la Cruz Roja Internacional. Muy bueno que pueda haber ido a ver a Alan Gross, pero ¿por qué no pedir que la Cruz Roja Internacional vaya a visitar a los presos políticos cubanos? ¿Por qué ese silencio de mucha gente que sabe mucho de América Latina y no quiere hablar sobre la tragedia que vive el pueblo cubano todos los días? Señor Calzón, pues permítanme, vamos a una segunda pausa comerciales. También cuando regresemos continuaremos con la doctora Jennifer McCoy, nuestros panelistas hoy analizando y debatiendo frente a los alcances y el significado que tiene esta decisión, este anuncio histórico que hoy le da la vuelta al mundo y tiene que ver con ese restablecimiento de relaciones prácticamente diplomáticas entre el régimen de La Habana, Cuba, la dictadura cubana y un gobierno democrático como el de los Estados Unidos. Vamos a una segunda pausa a comerciales y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.